preparado porque vamos a hablar acerca de los misterios de la Semana Santa. Y qué mejor que él, un doctor en filosofía de la ciencia. Me refiero a Cristian Contreras. Fuerte el aplauso para recibir en este estudio a Cristian Contreras. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien. ¿Saliste con cara de susto? ¿Qué pasó? No. ¿Ah? Por favor. Bienvenido. Asiento, por favor. Gracias. Vamos a estar analizando acerca de los distintos misterios que hay en Semana Santa, de las distintas teorías, en fin, respecto a Jesús, a los evangelios apócrifos incluso. Pero vamos a comenzar con la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, que mucha gente asegura que no aparece absolutamente nada entre esos años de Jesús en la Biblia y que son años que estuvieron perdidos y no se sabe lo que pasó con él. ¿Es tan así o es más mito? No, desde los 12 hasta los 30 años es la vida perdida de Jesús. Eso es así. Hay muy pocas fuentes que pueden hablar de lo que sucedió en ese momento. Pero nosotros podemos decir algunas cosas. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Ya? Y mira, para meternos desde el primer minuto en el tema, mira, Jesús en su vida tuvo 3 grandes enemigos. ¿Ya? El primer enemigo fue el príncipe de las tinieblas, el diablo, el adversario. Ese fue su primer enemigo. Su segundo enemigo fue el imperio romano. ¿Ya? Y su tercer enemigo fue la jerarquía judía del templo de Jerusalén. A los 12 años, Jesús visita el templo y sus padres lo comienzan a buscar y se asustan porque no aparecía Jesús en ningún lado. Al cabo de un rato lo encuentran y Jesús estaba discutiendo cosas teológicas y temas teológicos con los doctores judíos del templo de Jerusalén. Se lo llevan y Jesús desaparece de la historia. Y ahí comienza el gran enigma de qué fue la vida de Jesús durante ese tiempo. Con las investigaciones que hemos hecho durante muchos años, podemos decir al menos algunas cosas sobre ese pasaje. Cuando Jesús, Julia, sale, entra en escena José de Arimatea. José de Arimatea era un tío bastante rico de Jesús, ¿ya? Él, según las investigaciones que me ha tocado realizar, tomó a Jesús, se dieron cuenta de que Jesús era una persona muy especial, era un primogénito, un nazir, que había tomado un voto político religioso y que se tenía que preparar más para la misión que tenía él en su encarnación. ¿Y qué es lo que sucede? José de Arimatea, según esto, toma a Jesús y lo lleva por la ruta del estaño, porque habría José de Arimatea comercializado estaño. Y habrían tomado un barco y se dirigieron hasta Somerset, en las Islas Británicas. Ahí fue el primer lugar donde Jesús llegó en este tiempo oscuro, digamos, de que no se sabe. Vivió en Somerset y también en Glastonbury. Cerca de la que después se construyó la abadía de Glastonbury, se cuenta que Jesús construyó una casa y que vivió en ese lugar, que le gustó mucho la paz y el ambiente de la isla. Y fíjate tú que Glastonbury está a 62 kilómetros de Stonehenge. Por lo tanto, también Jesús viajó a Stonehenge y piénsate que estuvo desaparecido 17 años. Por lo tanto, el primer lugar donde al menos uno puede decir que vivió Jesús fue en ese lugar. Hay una casa incluso hay un pozo que se le llama el Pozo de Jesús, cerca de un río, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que aprendió? Y aquí están las cosas, porque uno puede hacer estas asociaciones y estas conclusiones.
porque ahí aprendió de los druidas y aprendió de los celtas también. Y cuando uno se va a la doctrina druida antigua, prácticamente son las enseñanzas de Jesús. Se dicen que los druidas eran prácticamente un precristianismo. No eran politeístas, creían en la Trinidad, ¿ya? En un mundo politeísta, ellos veneraban solamente a una deidad. A una deidad, amar a Dios. Segundo principio de los druidas era también hazle todo el bien al prójimo, en el fondo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ese es el primer escenario. También habían universidades. Los druidas tenían universidades de aquella época, donde Jesús se instruyó en esa zona, ¿ya? Según todos estos estudios y estos antecedentes. Cristian, ¿existen pruebas que efectivamente demuestren este viaje de Jesús a estas islas británicas? Mira, las pruebas, hay fuentes escritas, hay, por ejemplo, hasta el día de hoy el folclore de la época, del lugar, habla de que ahí vivió Jesús. Si uno viaja allá, el folclore popular del suroeste de las islas británicas de Inglaterra, hablan de la presencia de Jesús ahí. ¿Te das cuenta? Es cosa de ir y conversar con la gente. Ahora, también son coherentes las enseñanzas cristianas con las enseñanzas druidas. También está el pozo de Jesús en ese lugar. Y está toda la ruta de estaño y esta aparición de José de Arimatea como este tío que lo comienza a instruir. Según esto, Jesús pasó tiempo allá y se educó y se cultivó también con estas enseñanzas. Pero no fue el único lugar que visitó Jesús, porque después, en estos 17 años, vuelve a Medio Oriente y comienza, según las otras fuentes, comienza Jesús a, una peregrinación por la ruta de la seda y atraviesa todo lo que es la estepa euroasiática, claro, la estepa nómade, pasando por la actual de Jerusalén, por todo Medio Oriente, tomando hacia Irak, Irán, Afganistán, para llegar finalmente a la India. Según las fuentes, las fuentes también son textos, especialmente textos antiguos, que son del Oriente, que no llegan acá. Prácticamente hay una muralla. Uno cuando va al Oriente puede recuperar esos textos. Y también hay lugares, particularmente en el norte de la India, donde hasta el día de hoy se recuerda, y hay algunos lugares muy, muy significativos que señalan que Jesús estuvo en la India. ¿Y por qué todos estos viajes, toda esta información, todos estos libros de las distintas culturas que efectivamente dicen y recuerdan a Jesús, no son como contemplados por el cristianismo? Porque me da la impresión que lo que uno aprende, por lo menos cuando se cría en una cultura cristiana, católica, no pasa básicamente por este viaje que hizo Jesús por las Islas Británicas, por el Oriente. ¿Por qué esta parte se obvia? Mira, se obvia porque, las religiones son así, las religiones son dogmáticas, ¿ya? Y recordemos una cosa, mira, en la India Jesús conoció al primer profeta de la humanidad. Me refiero, estudió las enseñanzas de Krishna. Krishna es el primer gran profeta de la humanidad. Y claro, ahí aprendió Jesús toda la otra parte de su doctrina, que desapareció en un momento dado. Y aquí me voy a meter a tu pregunta, ¿por qué? Mira, y esto tiene que ver con el concilio de Nicea del 325, como tú lo habías señalado en algún momento dado, llamado por el emperador Constantino. Durante los primeros 300 años después de la muerte de Jesús, que se celebra mañana, o sea, que se conmemora mañana, se sabe, se sabe que había muchos evangelios sobre Jesús. Claro. Habría más de 30 evangelios sobre Jesús. Pues llegado el 325, el emperador Constantino I el Grande, ¿qué es lo que hace, Julia? Convoca al concilio y determina él,
en definitiva, en base a las sugerencias que habían hecho los obispos cristianos, que los evangelios verdaderos, en ese sentido, que transmitían la enseñanza verdadera de Jesús, eran los 3 sinópticos y Juan, haciendo los 4 evangelios. Y a partir de esos 4 evangelios se conforma la creencia católica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Que todos los demás evangelios y las comunidades cristianas, como los gnósticos, ¿ya?, que era una comunidad muy importante, fueron destruidos los evangelios, quemados, y pasaron por cuchillo a muchos gnósticos y otros tantos. Claro. Entonces, y aquí está el tema, de alguna forma, lo valioso de lo que estamos viviendo hoy en día, porque durante 2000 años prácticamente, el cristianismo ha conocido solamente 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Claro. Sin embargo, el año 1945 se descubren los famosos evangelios gnósticos, o la biblioteca de Nag Hammadi, ¿ya?, que queda cerca de Luxor. Y claro, ¿qué es lo que encontraron ahí? Encontraron unos manuscritos en unas vasijas de greda, con tapas de cuero, en papiros antiquísimos, y que eran evangelios, pero los evangelios que desaparecieron en aquel tiempo. ¿Esos son los que se conocen como los evangelios apócrifos? Esos son. No son todos, pero esos son. La biblioteca de Nag Hammadi, por ejemplo, tiene el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, que te hablan, y aquí uniendo con su visita, te hablan de otra enseñanza. Te hablan de la enseñanza que Jesús recopiló en el fondo en la India. La enseñanza de la India, de alguna forma, fue la que fue borrada. Y la enseñanza, de alguna forma, de Glastonbury, de las Islas Británicas, de los celtas, de los druidas, quedó en la Biblia, por decirlo. Pero sin decir el origen de esta. Sin decir, claro, sin decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo magnífico que nosotros tenemos ahora es que, claro, se descubren en 1945, se les someten a todas las pruebas y se verifican que los evangelios son tan antiguos como los evangelios canónicos. Cristian, quiero seguir hablando contigo respecto a estos evangelios, de por qué se eliminaron, qué información quizás contienen que decidieron dejarlos aparte o afuera de la Biblia, y especialmente quiero entrar en un personaje que para muchos es bastante controversial, que es María Magdalena. Pero me esperas un segundito porque tengo algo muy importante que contarles. Estábamos hablando acerca de estos evangelios. ¿Aparece algo en estos evangelios que sea necesario quizás dejar aparte, y por eso se entiende de alguna manera que se hayan escondido durante tantos años? Mira, la razón quizá más importante, no es una sola razón, pero quizás la razón más importante por la cual los evangelios, estos evangelios fueron descartados por Constantino, fue porque Marcos, Mateo, Lucas y Juan, al momento del 325, eran los evangelios más populares. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, como eran los más populares, quedaron, de alguna forma, eran los más simples también de entender, ¿ya? Los evangelios gnósticos, los evangelios que hablan de la tradición oriental, de su visita a la India de Jesús, son un poco más complejos, implican de alguna forma una filosofía un poco más desarrollada para poder entenderlos. Entonces, claro, los que los estudiaban y los que los seguían y que los escuchaban eran comunidades más pequeñas, ¿te das cuenta? Pero claro, esa fue fundamentalmente la razón que tomó Constantino para establecer esto como los canónicos. ¿Y en estos evangelios aparece información respecto a María Magdalena? Pero por supuesto que sí. María Magdalena se hizo muy popular ahora, hace muy poco, por esta película que se llama, y por el libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? De Dan Brown. De Dan Brown. Dan Brown, El Código Da Vinci, ¿ya? La pregunta, porque ¿qué es lo que plantea el Código Da Vinci? El Código Da Vinci dice que el Santo Grial era la sangre real de Cristo, la descendencia viva de Jesús a través de María Magdalena. Eso es lo que plantea. O sea, claramente
Jesús habría tenido supuestamente, según esta teoría, un hijo o una hija con María Magdalena. Así es. Entonces, aquí está el punto, ¿ya? La pregunta que uno tiene que formularse es: ¿qué fuentes existen para hablar de eso? ¿Ya? De esa relación que tuvo sentimental, de amor, Jesús con María Magdalena. Pues bien, eso está precisamente en las traducciones de los evangelios gnósticos. Yo aquí traje, no es necesario leerla, pero aquí están los evangelios gnósticos, algunas traducciones. El evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás y el evangelio de María Magdalena. Y si me permito señalar muy rápidamente, sí, por supuesto, ¿ya? Lo que dice ahora, estos evangelios, como te lo dije, son tan antiguos como los evangelios canónicos, ¿ya? No son aceptados por la Iglesia hasta el día de hoy, ¿ya? Pero todavía está, porque estamos viviendo se está viviendo una evolución en la Iglesia Católica señalada por el Papa Francisco ayer, ¿ya? Pero bueno, eso es otro tema. Mira lo que dice Felipe. Dice en un pasaje: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que se denominaba su compañera. ¿Ok? Un poco más adelante el Evangelio de Felipe dice lo siguiente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Son textos. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Suma y sigue. Hay otros pasajes también, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, donde que también hace evidente esta relación de María Magdalena. La destaca por sobre los discípulos, Tomás. Y Magdalena dijo, en otro pasaje, los discípulos dijeron, pero a Magdalena la identifica. Y en el Evangelio de María Magdalena, es claro, aparece María Magdalena como una iluminada, como una discípula predilecta, como una persona que sabía más cosas. Perfecto, pero una cosa es efectivamente ser la discípula predilecta de Jesús y otra cosa tener una relación de pareja, como lo dice el Evangelio de Felipe, efectivamente con Cristo y, según ha trascendido, incluso con haber tenido descendencia. Quiero que me expliques un poco más acerca de eso, si existe alguna prueba, y por supuesto hablemos un poco del Santo Grial a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Santa, y habíamos dejado pendiente el tema de María Magdalena, una figura femenina bastante enigmática, misteriosa, y donde se han tejido muchas historias de su relación con Jesús. Sí, las fuentes, de todas maneras, para que acentúan las fuentes para hablar de la relación que tuvo, especial que tuvo Jesús con María Magdalena, están en estos evangelios descubiertos en 1945. Si tú revisas y tú los lees, las traducciones que tenemos, como lo que leí hace un momento atrás, ahí está, ¿ya? Por lo tanto, esa es la fuente que toman los novelistas actuales para hacer esta relación de sucesos, y también de hablar de la sangre real, que en el fondo es la otra parte de la leyenda del Santo Grial. Y aquí hay que decir un par de cosas, porque grial viene del latín gradalis, que significa un vaso, una fuente para llevar, una copa para llevar comida, ¿ya? Eso es la etimología que toman los medievalistas para hablar que el Santo Grial es una copa, ¿ya? Perfecto. Y hoy día en Europa hay 200 griales que se dicen ser el verdadero grial. ¿Te das cuenta? Que habría estado presente en la última cena. En la última cena, ¿ya? 200 griales. Hay unos más importantes que otros, por ejemplo el vaso de Nanteos en Gales, en la capilla también de los Sinclair también, en Roslin, y también en el vaso que está, el grial que está en la catedral de Valencia. Pero
Eso toman los medievalistas, porque también sangreal en la Baja Edad Media se traducía como sangreal, sangre real. El grial era la sangre real, era una traducción etimológica, no aceptada por los medievalistas, pero aceptada por otros, para hablar que en realidad el santo grial que tomó José de Arimatea no era un vaso, sino que era la descendencia de Cristo, la descendencia viva de Cristo. De carne y hueso. De carne y hueso, con María Magdalena. Ahora, esto no está aceptado por la Iglesia, Claro que no. Esto no está aceptado por la Iglesia, pero según esta versión, ¿qué es lo que sucedió? Muere Jesús, o sea, digamos, es crucificado y resucita. Fíjate tú que a la primera mujer, a la primera persona que se le presenta Jesús es a María Magdalena. Y la preceden los ángeles. Los ángeles de alguna forma anuncian que está Cristo resucitado, ¿ya? Es decir, era una mujer especial. Pues lo que cuenta esta versión de la historia de Jesús es que Jesús le dice: llévate lejos, digamos, lo más lejos del Imperio Romano, uno de sus enemigos, a la descendencia. Y es ahí cuando José de Arimatea, el tío Jesús, de Jesús, que lo acompañó en su juventud a Glastonbury. Y que muchos incluso lo llegan a indicar como el apóstol número 13. Sí, también, muy importante en todo caso en la vida. Toma, y según esta versión, viaja José de Arimatea con Sara, la hija de Jesús, ¿ya? Y María, ¿ya? Y viajan a Glastonbury, donde fundan la abadía de Glastonbury, ¿ya? Pues bien, la sangre de Jesús, según esto, se mezcló con los reyes galeses primero, ¿ya? Y después de los reyes galeses, descendió y se mezcló con los reyes merovingios de Francia. El linaje llegó hasta ahí, hasta el 750, cuando en el fondo los merovingios son acabados. Y en ese momento, en el 750, el linaje de Jesús se pierde. Tienen que pasar alrededor de 300 años para que aparezca un personaje que es muy significativo, que se llama Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue el que comandó la primera cruzada para liberar el Santo Sepulcro, y que se le representa, tiene un busto que se le representa con la corona de espinas, porque se dice que Godofredo de Bouillon era del linaje, de la sangre y descendiente de Jesús, ¿ya? Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo el linaje de Jesús, ya en el 1000, digamos, en el 1090, de alguna forma esta versión se va popularizando mucho por los trovadores de la época, ¿ya? Por los juglares de la época, ¿ya? Es decir, la descendencia viva en Godofredo de Bouillon. La única cruzada que tuvo realmente éxito fue la primera también, ¿te das cuenta? ¿Y qué es lo que sucede? Esto llega a oídos de el Papa Inocencio III. Y claro, cuando llega a oídos de que la descendencia de Jesús en algún momento podía poner en peligro el poder de los estados pontificios, porque los papas en aquella época, claro que tenían que vivían en otro momento, o sea, eran líderes de estados, ¿ya? El Papa Inocencio III convoca la cruzada albigense, ¿ya? Y es en ese momento cuando la cruzada albigense destruye todo lo que fue el Languedoc y todo lo que fue la cultura que fue naciendo a partir de este linaje. En esta cultura del sur de Francia, por cierto, la mujer y el hombre tenían una relación muy equitativa, no había un machismo, ¿te das cuenta?
había muchos conocimientos. Mira, si uno grafica ese 1100, en Europa, la parte más desarrollada culturalmente era el era el sur de Francia, lo que acabó con la cruzada albigense, y ahí se pierde el linaje de Jesús. Cristian, nos quedaron muchísimos temas lamentablemente guardados para una próxima ocasión. Es tremendamente interesante poder conocer otras versiones y otras teorías, pero tú, ¿qué porcentaje de la vida de Cristo tú crees que realmente conocemos? Mira, lo cierto que con los descubrimientos que hoy día tenemos, gracias a las traducciones, a los textos de Qumran, a los textos del Mar Muerto, hoy día, mira, nosotros somos una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque tenemos un tesoro de las letras, que en el fondo lo que hace es enriquecer el mito y las leyendas de nuestros antepasados y que han marcado la historia. Efectivamente. Entonces, nosotros no nos podemos negar a esto, ¿te das cuenta? Decir finalmente, para despedirnos, que estamos en Semana Santa, ¿ya? No hay que olvidar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es bastante simple, ¿ya? No tener miedo, decir la verdad, amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso es muy importante, especialmente para este momento que estamos viviendo catástrofe en el norte, catástrofe en Valparaíso. Por lo tanto, decir que no hay que olvidar estas enseñanzas. Que son finalmente lo fundamental de la gente que tiene fe. Cristian, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a quedar al debe con muchos temas muy interesantes que habíamos planificado, pero lamentablemente nos fuimos embalando. Nos queda el Arca de la Alianza, que de seguro Jean-Philippe lo va a tratar contigo a partir de la próxima semana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora no se puede perder porque llega Así Somos. Que tenga buen fin de semana. Bienvenido una vez más a tu programa La Verdadera Verdad. Este es el video número 23. Linaje de luz. Que la plenitud divina, la fuente de energía creadora, esté siempre en ti. No para todos. No te dejes robar tu luz. Esperando reciba esta información que considero muy importante para salir de la Dracomaquis, la programación que controla a la humanidad, que su verdadero nombre es Linaje de Luz. Como es de costumbre, hago en este espacio hago un resumen de los últimos videos que he subido en nuestro canal La Verdadera Verdad. Como siempre te digo, esta información, como siempre te he dicho, te paso esta información para que tú la analices e investigues, y al final la verdadera verdad será la que tú quieras creer. Recuerda que creer es crear. Quiero hacer un breve comentario de la información ya publicada. Los últimos videos que he publicado, el primer video está la enseñanza secreta de Yeshua revelada, bien importante. El tercer video de la saga La humanidad víctima de Babilonia. Y en curiosidades de la actualidad, hay dos videos. Algo se come al ser humano y la esclavitud que se aproxima con la prueba en la India. Esos son los videos que son los últimos videos que he publicado. Pero te quiero comentar de esos videos, el que más me llamó la atención es las enseñanzas secretas de Yeshua. ¿Qué él enseñaba realmente? Te estoy hablando de el Jesucristo verdadero, el que nació en Israel,
que su nombre verdadero en hebreo es Yeshua, Yeshua HaMashiach. ¿Qué él dijo? Algo que me llamó mucho la atención fue estas palabras. Estas son las palabras de Yeshua. Él dijo: el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará de la muerte y vivirá para siempre. Esas son palabras de Yeshua. Como siempre te he dicho esto: la verdadera verdad será la que tú quieras creer. Creer es crear. La decisión es tuya. Si tú quieres seguir creyendo lo que te han enseñado en la programación, la Dracomatrix, lo que te ha enseñado la Dracomatrix, recuerda que estamos programados mentalmente. Si tú quieres seguirle dándole importancia a eso que te han enseñado, o si tú quieres darle importancia a esto que se te revela hoy y que duró 1700 años escondido, tú tienes dos opciones. La única ley, hay una sola ley universal, y es la de libre elección. Tú eres libre si te quieres quedar con lo que te han enseñado o si quieres darle importancia a estos datos. Él dijo: el que tenga oídos, que oiga. El que busca, que no cese su búsqueda. ¿Qué dijo Yeshua sobre Dios? Él dijo esta palabra: ¿dónde está Dios? Él dijo que Dios, el Creador, en este programa yo lo llamo la plenitud divina al Creador. Él dijo que está dentro de ti. Lo que yo vengo diciendo desde el principio. Por eso me interesa que tú mires esta información en orden. Siempre te lo repito, en orden. 1, 2, 3, para que vaya entendiendo. Porque si lo miras desordenadamente, es como estudiar chino. Si empiezas a estudiar chino y en vez de empezar en el capítulo 1 del libro, empieza en el 4, no vas a entender nada, porque necesitas la base para que entienda la información, cómo tú vas a aprender ese idioma. Entonces, como yo siempre te he dicho, esa chispa divina la tenemos dentro. Él dijo que está dentro de ti y está afuera. Como te he dicho, afuera hay un mar de energía. Nosotros no lo miramos, pero está ahí. Esa es la fuente de energía creadora. Está en todos lados. La conciencia universal es la fuente de energía creadora. Yeshua también lo dijo hace muchos años, miles de años, casi 2000 años. Esa era sus enseñanzas, eso era lo que él enseñaba. Palabras de Yeshua. Él dijo que la madre de todos los males es la ignorancia. Nosotros somos ignorantes de nuestras capacidades. Y él lo dice, Yeshua. Estas son palabras textuales de Yeshua, el verdadero, no el romano. Que la madre de todos los males es la ignorancia. La sociedad actual y por miles de años es ignorante de su poder creativo. El lado izquierdo lo tenemos velado. No lo usamos. Yo te lo he explicado de muchas formas. La programación te mantiene ignorante. Somos ignorantes. La ignorancia, dice Yeshua, que la ignorancia desemboca en la muerte. Él dijo que los que proceden de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. Está ahí en ese video. Tú no lo estás mirando. Oigan, este programa no es religioso.
Pero ¿por qué yo te estoy hablando del Yeshua verdadero? Porque las enseñanzas son totalmente diferentes a lo que nos enseña la Biblia. Y yo te estoy dando esa opción para que tú la analices. Él dice, la verdad os dará libertad. Y yo digo más, si analiza esta verdad, abrirá los ojos y te librará de la dracomatriz en la que vivimos. La programación en la que vivimos, esa programación en la que vivimos y nos sumerge en la ignorancia. ¿Por qué yo te estoy hablando? Empecé la primera parte hablándote de Yeshua, el verdadero, no el que está en la Biblia, porque el que está en la Biblia no es importante. Este es el importante. Te lo estoy presentando, pero tú no le estás dando importancia, ni lo mira. Esto no es religión, esto es otra cosa. Es profundo, es importante. ¿Por qué insisto en esto? Porque lo tenemos anclado en lo más profundo de nosotros. La dracomatriz, la programación en la que vivimos, nos lo han anclado en nuestro ser y tenemos que quitarlo. Es el romano, tiene que quitarlo. Tiene que conocer a este, cómo pensaba este, el que nació en Israel, que es totalmente diferente al que te han enseñado. Entonces, como te dije, él habló que la madre de todos los males es la ignorancia. Que la verdad nos dará libertad cuando tú conozcas esta verdad. ¿Tú sabías que Jesús habló de los arcontes? Él conocía que existían los arcontes. De lo que yo te estoy hablando. Te he puesto 2 videos de los arcontes. Que se alimentan de nuestra energía. Jesús habló de los arcontes. Él dijo, hay potencia espiritual de la región más oscura del universo, los arcontes. Región oscura y profundamente material del universo, seres de la 4ª dimensión. Jesús lo conocía. El verdadero hablaba de esos seres que se alimentan de nosotros, que nos controlan. Pero el Vaticano no te va a hablar de eso. Porque el Vaticano y esos seres son socios. Según las palabras de Jesús, los arcontes son potencias que no quieren que el hombre se salve. Para poder perseverar, pues si el hombre se salva, no habrá sacrificios, no habrá guerra. Todo son ritos a Baal, a los arcontes, Baal y Belcebú, las 2 serpientes mirándose. Todo es un sacrificio a Baal, todo es un rito a Baal. Los arcontes gozan con el sufrimiento del linaje de luz, del ser humano. Su objetivo es que el hombre siga amarrado a lo material, a la materia. Que siga amarrado a las palabras, como la palabra de Dios. Dios, el impostor, Jehová, Yahvé, Yahweh, todo eso, Alá. Que sigas amarrado a la palabra, porque la palabra está manipulada. Te controlan con el lenguaje. Por eso tengo los videos de Sergio Moror. Sergio Moror, él te va a enseñar dónde está la programación en el lenguaje. Te estoy dando toda la información en orden para que tú la entiendas, pero tú no la estás valorizando. De los videos que he puesto, el que más se ha visto es el de Economic 2017. El más insignificante. Pero ese es el que llama la atención. ¿Por qué? Porque en esta dracomatriz que vivimos se le da importancia a lo que no tiene importancia, porque todo está hecho para asustarnos, para que vivamos asustados. Se le da importancia a lo que no tiene importancia y lo importante se desprecia. Toda esta información que yo te estoy dando
que conozca al verdadero Yeshua es importante para la decisión que tú tienes que tomar. Que comparen a los dos Jesucristo, a Jesucristo y a Yeshua. Yeshua HaMashiach. Que compare esos dos personajes y te decidas por uno. Si te decides por el que te estoy presentando ahora, tú estás abriendo los ojos. Si te quedas con el que te ha presentado, la Dracomatria, entonces va a seguir dormido en tu programación. Quiero que entienda esto. Lo que Yeshua enseña, lo que el verdadero Jesucristo, Yeshua HaMashiach, enseña, el Vaticano no quiere que tú lo sepas. Por eso ha escondido esa información por 1000 y pico de años. Te invito a que revises esta información que te presento de Yeshua, el verdadero. No es el que está en la programación mental en la que vivimos. El que inventó Roma, no, ese no. El que inventó Constantino en el año 323, con el concilio el concilio que hicieron, no me recuerdo el nombre, de Basilea, no sé. Ese no. Ese Jesucristo no. Conoce la niñez de Yeshua, el verdadero, el que nació en Israel. Te estoy presentando su niñez. Dale importancia, mira esa información. Conoce esos 18 años perdidos que no te habla la Biblia. Dale importancia, ahí está la información. Si tú miras esta información en orden, como yo te lo he dicho, entonces tú vas, esa información te va a llegar. Conoce su verdadera enseñanza. Conócelo para que te saques al Yeshua romano, que es una mentira. Esta es la información que te estoy ofreciendo. Espero que la valorices y aprendas y salgas de la ignorancia. Yeshua dice que somos ignorantes, pero somos ignorantes porque estamos programados para ser ignorantes. No te lo digo en mala onda. La palabra ignorante es porque ignoramos cosas que son importantes para nosotros. Los siguientes videos que te voy a poner, el primero será los misterios de Yeshua en la tierra. Los misterios de Yeshua en la tierra. Estamos en la primera parte, ya casi estamos saliendo de la primera parte. Ya vamos casi para la segunda parte y ahí te voy a hablar de los Anunnaki. El verdadero inicio de nuestra civilización, los Anunnaki. Entonces, el primer video será los misterios de Yeshua en la tierra. Chequéalo. Interesante e importante que tenga esta información. La humanidad víctima de Babilonia número 4, la saga de Sergio Monon. No tengo nada que comentarte porque ellos lo explican demasiado claro. Todo está explicado bastante claro. Y curiosidades de la actualidad. ¿Quién depreda al ser humano? En el video número 21 te pongo un video que se titula los humanos somos alimento de algo, pero no le ha dado importancia ni lo ha mirado. No te interesa saber quién se está robando tu energía, porque como te dije, cuando tú te incomodas se están robando tu energía. Cuando tú peleas con tu esposa por un disparate, los halcontes se están robando tu energía, la de ella y la tuya. En todo momento los halcontes se están alimentando del linaje de luz, del ser humano que somos nosotros, porque somos una granja humana, somos alimento de los halcontes. Te estoy dando esta información es real. Por eso te digo, donde la realidad supera la ficción, pero es nuestra realidad. José Luis Camacho te da una explicación
Una explicación para que lo entienda un niño de 5 años, demasiado claro. Dale importancia a esta información. Te invito para que mire esta información en orden. 1, 2 y 3, hasta el último. Es como, hazte de cuenta que esto es un curso que tú estás haciendo para aprender algo. Y no lo lleves rápido. Empieza a mirar la información desde el video 1, 2, 3. Analízalo. Cuando analices y estés conforme con lo que analizaste, sigue mirándolo, pero tiene que ser en orden, para que abra los ojos y te empodere de tu poder, crezca el linaje de luz y los halcontes no tengan alimento. Eso es lo que trato de... Esa es mi misión, trato de informarte eso. Con esta me despido. Gracias por tu tiempo. Linaje de luz. Que la plenitud divina, la fuente de energía creadora, esté siempre en ti. No para todos. No te dejes robar tu luz. Gracias. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez. Sé que la actualidad se agolpa, bolas que caen del fuego e impactan contra grandes ciudades. O, por ejemplo, enormes ruidos y explosiones intraterrenas que se escuchan en todo Estados Unidos o en sitios muy importantes. De estas cosas hablaremos en Mundo Desconocido y hemos hablado en algunos de los artículos escritos. Pero hoy vamos a traer algo interesante. Hoy vamos a hablar de un hombre y de su obra. Un hombre que dejó una misteriosa obra y dentro de esos textos un extraño contenido y unas extrañas referencias de las que hoy vamos a hablar. Me estoy refiriendo a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda nació aparentemente en Perú a finales del año 1925. Sobre este hombre se sabe que es antropólogo y algunas cosas más. Existen muchas dudas sobre su biografía. Lo cierto es que existió y su obra perdura. Una obra que habla en primera persona sobre sus experiencias de iniciación en el chamanismo. Para aquellos que no lo sepáis, os diré que el chamanismo es una especie de antiguos mitos religiosos y antiguos ritos de iniciación del hombre que perduraban en los ancestrales pueblos indígenas, sobre todo de Mesoamérica. Estas obras de las que hablo las publicó Carlos Castaneda a lo largo de los años 60 y 70. Sus títulos son tan sugerentes como Las enseñanzas de Don Juan o El lado activo del infinito. Incluso otros, como por ejemplo Una realidad aparente, en ellos se exploran las experiencias con un chamán mexicano cuyo nombre es Don Juan Matus. Este hombre pertenecía al pueblo indígena de los Yaquis, un pueblo indígena mexicano muy lindante con la frontera de los Estados Unidos. Sé que sobre Carlos Castaneda existe una controversia importante, mucha infamia, pero qué demonios, ¿a quién no se nos ha difamado alguna vez? Buscad a cualquier personaje histórico y veréis que sobre ellos existe la controversia, la infamia. En fin, hasta el más santo de ellos o el más corrupto de todos ellos han tenido infamia y han tenido todo tipo de basura encima. Así que centrémonos en la obra y en los hechos. Podéis posteriormente opinar todo lo que queráis. La obra es sencilla, la exploración de los diversos psicotrópicos naturales, así como consejos y ritos chamánicos que están incluidos en la saga de estos libros, unos maravillosos aportes sobre la trascendencia del ser humano. En una de sus últimas obras, concretamente El lado activo del infinito, el aprendiz de brujo al cual le es revelado un gran secreto que desde luego deja escrito en esos textos. Un secreto que nos desvela la auténtica naturaleza de esas entidades que supuestamente nos depredan. Recordad, la planta se come al mineral, los herbívoros se comen a la planta, los carnívoros se comen a los herbívoros, el hombre se come a los herbívoros, carnívoros, plantas. ¿Pero termina aquí la cadena alimenticia? ¿Quién devora al hombre? ¿En serio pensamos que el universo ha puesto punto final a esta cadena alimenticia en el hombre? Recordad que el hecho de que no creáis en estas entidades
no os va a proteger de ellas. Os traigo unos textos de Carlos Castaneda que revelan la naturaleza de nuestro depredador. Voy a leéroslos y de los cuales espero que saquéis vuestras propias conclusiones. En el capítulo titulado Sombras de barro, dentro del libro El lado activo del infinito, el chamán le enseña a ver las sombras de los depredadores. Y en él dice el siguiente párrafo: «Tenemos un compañero de por vida», dijo de manera más clara, la manera más clara en la que pudo. «Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó el control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprimes nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos». En otro párrafo continúa diciendo: «Pero desde que este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, don Juan», pregunté, «debe haber una explicación lógica a todo esto». «Hay una explicación», replicó don Juan, «y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, y nos exprimen sin compasión, porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, ellos también nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance». A lo largo de las siguientes líneas, el aprendiz revela y se revela contra esta monstruosa revelación, valga la redundancia, diciendo lo siguiente. Le dice lo siguiente, disculpad. «Quiero apelar a tu mente analítica», dijo don Juan. «Piensa por un momento y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre, del ingeniero y de la estupidez de su sistema de creencias, o de la estupidez de su comportamiento contradictorio. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas, expectativas, nuestros sueños del triunfo y del fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad, la cobardía. Es el predador el que hace complacientes, nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos». «¿Pero de qué manera puede hacer esto, don Juan?», a esto replica el aprendiz. «De cierto modo, me siento enojado con tus afirmaciones. Susurran todo esto a nuestros oídos mientras estamos dormidos. ¿Nos convencen así?». «No, no lo hacen de esa manera. Eso es una idiotez», dijo don Juan sonriendo. «Son infinitamente más eficaces y organizados que esto. Para mantenernos obedientes y dóciles, así como débiles, los predadores se involucran en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de aquel quien la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los depredadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre», continuó, «sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es ni más que las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra sea descubierta y la comida le sea negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Y se garantiza a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo». Varios párrafos más adelante continúa diciendo lo siguiente. «No hay nada que tú o yo podamos hacer», dijo don Juan con voz grave y triste. «Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se reirán, se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el culo. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral, visceral, acerca de la existencia de este predador». Líneas después prosigue diciendo lo siguiente. «Los chamanes del México antiguo», dijo,
Vieron al predador, lo llamaron volador porque brincaba en el aire, o ellos veían que brincaba en el aire. No es nada lindo, es una enorme sombra, una oscuridad impenetrable, una sombra negra que salta en el aire, luego aterriza de plano sobre el suelo. Los chamanes del México antiguo estaban bastante inquietos con saber cuándo había hecho su aparición en la tierra. Razonaron que era el hombre. Debía haber sido en algún momento, un momento en el cual determinadas proezas y importantes revelaciones de conciencia que hoy en día son leyenda y mitología, consiguieron que apareciese todo y se desvaneciese en lo que hoy podemos denominar como al hombre sumiso. Más abajo dice lo siguiente: lo que estoy diciendo no es que no nos enfrentamos a un simple predador. Es muy ingenioso y organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que hay en nuestro destino, ya no es mágico. Es un pedazo de carne. No hay más sueños para el hombre sino que los sueños del animal, que, siendo criado para volverse un pedazo de carne, está trillado, se vuelve convencional e imbécil. Y finalmente sigue diciendo lo siguiente: el predador, dijo don Juan, que por supuesto es un ser inorgánico, no nos es del todo invisible, como son los otros seres inorgánicos. Creo que de niños sí los vemos, y decidimos que son tan terroríficos que no queremos pensar en ellos. Los niños podrían, por supuesto, decidir enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su alrededor lo disuade de hacerlo. Bien, el vídeo se ha hecho un poquito largo, no quiero extenderme demasiado. Prepararemos uno donde hay espacio para la esperanza, uno donde os contaremos cómo y cuál es el camino que debemos seguir para eludir a ese predador y conseguir que se aleje de nosotros de por vida. Veréis, yo solo cuento, yo no pido que me creáis. Y hablo a título personal. Yo no pido que creáis los textos de Castaneda, no pido que creáis los textos de David Icke, no pido que creáis los textos de Freixedo, no pido que creáis los textos de Atienza, disculpadme. Solo pido que estéis atentos a vuestro interior e intentéis descubrir si aquello de lo que se está hablando parece que surge dentro de vosotros. Algo os está diciendo que todo esto puede obedecer a una realidad que existe desde tiempo inmemorial. Algo que no podemos ver no quiere decir que no exista. Y en este caso todas las pruebas circunstanciales, todo lo que sucede día a día. Observad vuestro entorno, cercano y lejano, la economía, la política, la ciencia, observar todo, verlo desde un punto de vista, verlo con perspectiva. Tal vez desde ese punto de vista y desde esa perspectiva veréis que algo no encaja, veréis que algo encaja con todas estas ideas. Ha habido más chamanes que han hablado de estas cuestiones. Credo Mutua, por ejemplo, el chamán sudafricano, hablaba de cuestiones similares. Pensad en ello, revisaos. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en esa segunda parte, donde hablaremos de cómo os podéis librar de ese predador. Hasta pronto, desde Mundo Desconocido. Adiós.